Hola, muy buenas tardes. Habla el pastor Víctor Castelo y estamos entrando al aire en Radio Cristiana en línea. Tenemos un invitado, pero antes aquí en el panel saludo. Rosy, manda un saludo. Preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Rosa Isela Castelo. Mando un saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús de Radio Cristiana en línea. Esto es Camino a la Verdad. Yo soy el pastor Víctor Castelo y tenemos un invitado que está trabajando mucho, es Jonathan Mora. Jonathan Mora, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga. Hola, qué privilegio acompañarlos en esta hora de la madrugada. Wow. Ya se despertó todo el audio. Ah, caray, si Desde, son las 12 aquí, ¿no? La desde una. Bogotá, Colombia. Ay, allá, ¿qué horas son exactamente? Tú dinos. No, estoy bromeando, es la misma hora. Ah, bueno, perdón, dije, bueno, estamos hablando en China, ¿no? Bueno, pues mandamos un saludo, Jonathan. Mira, no, nos comentan para todo el pueblo cristiano de Radio Cristiana en línea. Miren, es una bendición tener amigos en Cristo Jesús. El pueblo cristiano, yo siempre he dicho esto, ¿saben qué? La palabra de Dios nos dice que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y todos nosotros nos gozamos cuando Dios levanta hombres de Dios. Es un privilegio para nosotros tener ahorita en la entrevista a nuestro amigo Jonathan. Jonathan, platícanos, cuéntanos de ti. Quiero empezar, para conocer tu presente tenemos que conocer tu pasado. Y vamos a ser bien directos. La pregunta del principio, desde el principio, yo creo que tú lo hagas, Rosy, desde el principio. Vale. Bueno, a nosotros nos gustaría saber un poquito acerca de cómo fue tu infancia, cómo fue que creciste, cómo fue tu niñez. Bueno, yo crecí en un hogar bastante disfuncional. Mis papás un día deciden separarse y como consecuencia de eso terminan por separarnos a nosotros, llevándonos a diferentes orfanatos. Como decimos acá en Colombia, nos dejaron tirados. Em, Entonces crezco de orfanato en orfanato, lejos de mis hermanos, lejos de mis papás. Allí en estos lugares pues había abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico por parte de los propietarios de este lugar. Em, y bueno, crecí con muchísimos complejos porque todo el tiempo digamos que esas personas nos decían a todos los niños que no servíamos para nada, que daba lo mismo si estábamos vivos o estábamos muertos, igual nadie nos iba a reclamar, así que ellos podrían hacer lo que quisieran con nosotros. Entonces crecí pensando que mi vida no tenía ningún sentido, que mi vida simplemente fue em, un accidente. Y, y bueno, así es como empieza la infancia. Es algo que, bueno, gracias a Dios, con el tiempo, después de haberlo conocido, pude superarlo, pero que, bueno, trajo muchísimo dolor pues a mi vida. El hecho de saber bueno, que quizás mi papá o mi mamá no sentían que yo tuviese el suficiente valor para ellos como para al menos tratar o intentar sacarme adelante, sino que me dejaron en esos lugares. Entonces allí es donde comienza. A los 14 años conozco al Señor, alguien me habla acerca de Jesús. em, y bueno, ahí es donde me doy cuenta que mi vida no era ningún error, que mi vida tenía un propósito, que mi vida tenía un destino y que simplemente tenía que preguntarle al que sí sabía, al que me había traído para acá, que era Dios. A veces siempre estamos buscando como, bueno, la mayoría de personas buscamos para qué estamos aquí o por qué estamos aquí y buscamos diferentes fuentes. Algunos confían en el horóscopo, algunos confían en brujos o en demás cosas, pero nos olvidamos de que solo hay uno que sabe para qué vinimos aquí y fue el que nos hizo. Y Dios es el que nos hizo, Dios es el que nos trajo aquí, entonces por ende Él conoce cuál es el propósito para nuestra vida porque Él nos planeó, Él tiene el manual, Él tiene la respuesta a todas las preguntas. Entonces ahí a los 14 años conozco a Dios, me adoptan unos pastores y como que me ponen en el camino correcto, donde me di cuenta que, bueno, ya en estos internados yo cantaba para cuidar a los niños más pequeños que yo. Y también era como una forma de expresar el dolor que yo sentía. Me hacía sentir, no sé si cantaba bien o no sé si cantaba mal, pero eso me hacía sentir libre. Y las letras yo siempre las enfocaba a Dios, a pesar de que pensaba que Dios estaba tan lejano que,
que estaba con sus ojos puestos en esas personas que uno ve que tienen un perfil de que van a ser alguien en la vida. Yo dije, Dios tal vez está ocupado con ellos, pero sin embargo tal vez le voy a cantar porque tal vez así pueda llamar su atención y se dé cuenta que yo también estoy aquí, que necesito de su ayuda. Obviamente después del tiempo me di cuenta que él siempre estuvo ahí, en todos esos orfanatos, él estuvo ahí mientras habían abusos, mientras habían golpes, él estuvo ahí, quizás él no lo trajo, quizás él no trajo ese mal, pero él siempre me estuvo acompañando, esperando el momento para que nos pudiésemos encontrar y para mostrarme para qué había venido a este mundo. Entonces ahí a través de esos pastores Dios sanó mi corazón, me mostró cuál era el propósito en la vida, comienzo en la alabanza de ellos dos años después de, pues de que me adoptaran. Empecé a tocar guitarra, a tocar piano, bueno, a veces cuando uno es músico de alabanza le toca tocar de todo porque a veces falta el que no vino el batero, bueno, montese usted. Sí nos ha Entonces, tocado a nosotros que todos tienen que improvisar en la casa del Señor. A ver, ponle y aunque así es, cante como gallo con gripa, lo ponemos a cantar, pero es para honra y gloria de Dios, ¿no? así es. Jonathan, me está impactando mucho todo tu pasado, es de gran testimonio tener personas así como tú. Yo quiero hacer la segunda pregunta porque nos vamos a ir un poquito más para adelante. Yo quiero preguntarte, ¿cómo fue tu decisión? Porque una cosa es, te voy a ser honesto, eh, estar en una iglesia, cantamos en la alabanza y hasta ahí todo está bien padre, pero de eso a dar un paso profesional es algo distinto, amigo, es algo como que dices, aquí voy a quemar mis naves, dice aquí Hernán Cortés, aquí en México, aquí sí dicen eso, pero la pregunta es, ¿cómo decidiste o quién te impulsó para tomar una decisión como esa? Bueno, creo que bueno, el tema de las redes sociales en ese tiempo estaba en auge y yo subí un video cantando y alguien como que lo vio. Ahora, hoy en día es muy amigo mío, se llama Daniel García, es un pastor ahora es pastor en una iglesia aquí en Bogotá, Colombia. Resulta que él en ese tiempo pues me vio y me dijo, oiga, yo quiero que usted, como decimos acá, parce, me dijo así, parce, yo quiero que usted venga y ministre a los jóvenes de aquí. Entonces yo lo dejé en visto, yo no le respondí porque yo dije, o sea, yo estoy aquí cantando en mi iglesia para las tres viejitas que están aquí y no creo que, o sea, no le veo ningún sentido a que eso sea posible. O sea, yo no soy, mejor dicho, en mi mente yo tenía el concepto de que yo simplemente era para cantar en mi iglesia y ya. A mí, de hecho, no me gustaba que me vieran y por suerte esas tres viejitas sufrían de la vista, entonces no podían verme. Pero este sujeto digamos que me insistió tanto hasta el punto en que le dije que sí. Y cuando llego allá, habían como unas 300 personas. Yo nunca había Wow. cantado delante tantas personas en ese tiempo. Y yo siempre cantaba con mi guitarra y llego allá y hay una banda completa de músicos, un lugar muy grande. Y como me perdí, llegué tarde, pues el sujeto me dio una hoja, me dijo, vea, estas son las canciones. Yo no sabía las canciones porque cantábamos puros himnos en mi iglesia, Wow. himnos viejos entonces las canciones modernas para mí no las Eso conocía. era pecado para tu vida. No tanto eso, sino que no conocía otra cosa, entonces pues me acostumbré a los himnos. Entonces cuando canto, no, de hecho no canté, sino que improvisé, comencé a fluir, podríamos decir que en el espíritu un cántico nuevo en ese momento. Y cuando yo abro los ojos después de como de 2 horas de estar repitiendo lo mismo, la gente estaba llorando, o jóvenes así con las manos levantadas. Eso yo nunca lo había visto porque en mi iglesia solo se aplaudía y ese era el mayor, quizás el mayor la mayor muestra de que Dios se estaba moviendo era que si aplaudían más rápido era que Dios estaba fluyendo ahí con la unción. Y entonces Wow. cuando veo a estas personas llorando, dijo, uy, algo está pasando aquí, yo canto asqueroso, yo canto horrible, eh, me van a sacar de acá porque, pero bueno, después supe que era Dios y entre el medio del público salió una señora y me dijo, Jonathan, no, de hecho no me dijo mi nombre, sino me dijo, yo tengo una palabra para ti. Dios me dice que te diga que tú vas a ser un músico de muchos púlpitos, que muchas personas van a saber lo que Dios está haciendo en tu vida, de dónde te sacó y tus canciones van a ser ese punto de conexión para que otras personas conozcan de Dios a través de tu vida. Entonces yo cuando la miré, yo dije, esta señora está mal, alguien sáquela, alguien dele agua, porque creo que se equivocó. Esta señora no sabe quién soy yo no soy de esto, yo a duras penas acepté venir a cantar aquí.
y creo que le habla es al baterista que tiene como más pinta de ser alguien importante. Bueno, yo tenía tantos complejos que la cosa es que no le creí, pero después de ese concierto habían pastores presentes, los cuales también después me extendieron la invitación a sus iglesias y volvía y pasaba lo mismo. Dios se seguía moviendo a través de lo que yo hacía y de hecho en ese momento no cantaba canciones propias, sino que ponían la música y yo fluía con lo que sentía en ese momento y Dios se movía de una manera que aún en este tiempo recuerdo y quedo asombrado. Y eso como que hizo que muchas más personas comenzaran a conocerme, a seguirme, hasta el punto de que conocí a un productor, grabo pues el primer disco, las canciones comienzan a sonar aquí en la radio y en otras radios de otros países, que ahí es donde me doy cuenta que realmente este era el plan de Dios, porque yo nunca mandé correos a decirles como, venga, es que que esta canción suénenme, sino que el mismo voz a voz de las personas, la misma unción de Dios, yo creo que traspasó fronteras y, las personas comenzaron a darse cuenta que había algo ahí, que no era, que era más que música, que era el Espíritu Santo que se estaba moviendo de una manera que solamente Él puede explicar. Y bueno, así es como comienza el suceso. Ya grabo después mi primer disco y finalmente termino nominado allá en los premios ARPA en México en una categoría con Jesús Adrián Romero, donde gané a mejor álbum independiente. Era el único artista independiente que estaba nominado en 4 categorías y es ahí donde literalmente yo me pude dar cuenta que sí, Dios me puso ahí, solamente Dios me puso ahí porque yo no conocía a nadie. Cuando llegué a la gala de premios, los medios no sabían quién era yo hasta que gané. Y ahí sí Que quiero me que quisieron nos entrevistar. detalles eso. A ver, adelante, Eh, Rosy. Queremos saber cómo bueno, sí, fue tu continuemos. experiencia, cómo fue tu emoción al momento en el que tú recibiste ese premio. ¿Te lo esperaste en algún momento? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, fue increíble porque 6 años atrás yo siempre pues estuve soñando con eso. Yo trabajaba aquí en algo que se llama bordados, que es una máquina que pone las letras en las gorras, bueno, no sé cómo le digan allá, cachuchas, Publicidad. Ajá, sí, sí. chaquetas, que es Ujú. letra como con hilo. Yo trabajé mucho tiempo haciendo eso y yo en la máquina ponía a trabajar la máquina y comenzaba a pensar en esto, en los premios ARPA. Yo decía, ¿será que algún día me nominan? Y comenzaba a fantasear con esto, de decir, ¿será que me nominan? ¿Cómo me voy a vestir si me nominan? No, pero no sería lo mismo que me nominen si no canto. Y no sería lo mismo que me nominen si no canto y gano. Y comenzaba a pensar en todo eso y luego por allá escuchaba el grito del jefe como a trabajar. Eh, y entonces cuando pasó el tiempo y resulta que me nominan, yo no podía, o sea, yo lloré, no pude soportar el llanto de ver que pues me habían nominado y 3 días antes el organizador de los premios me dijo, Jonathan, yo quería que usted nos cantara, es pastor de una iglesia, se llama Mauricio Scott. Sí. Entonces me dijo, yo quiero que usted pues que nos ministrara en la iglesia, pero resulta que ya este domingo tenemos un invitado. Más bien, ¿qué le parece si nos canta esa canción del más pequeño en la gala de premios? Yo apenas Órale. tiro ese celular por allá y yo no lo podía creer Wow. porque, porque bueno, digamos que para muchas personas eso podría ser un sueño banal donde uno dice como, bueno, pues es una bobada, o sea, vanidad de vanidades, pero ahí me di cuenta que Dios estaba interesado también en cumplir esos pequeños y grandes sueños, que me cumplió eso. Yo me senté, o sea, puse el piano como siempre lo quise poner en la premiación. De hecho, conseguí un diseñador por ahí que le hacía ropa a Les Campos aquí en Colombia, que se llama Jaiber Saraza. Él me hizo la ropa, la hice como la soñé y canté la canción que siempre quise cantar en ese lugar. eh, y recordaba, de hecho, no, casi que no puedo cantar cuando uno va a llorar que se le hace un nudo en la garganta, casi que no puedo cantar porque recordaba mi tiempo en los bordados y recordaba mi tiempo en los internados y recordaba cuando recogía comida en la plaza Wow, qué y, tremendo. y ver que Dios me llevó hasta allá Dios, sin tener un solo contacto, sin tener pues dinero. Ahí es donde me doy cuenta que, bueno, Dios perdón. nos sorprende, ¿no, Jonathan? No nos deja de sorprender nuestro Dios. A mí me llama mucho la atención esta trayectoria que has tenido, la firmeza que al final de cuentas, yo estaba leyendo la palabra de Dios cuando el Señor afirma el reinado de David, cuando Dios le dice a David que él iba a estar con él, que no se preocupara por sus enemigos, porque él ya había tomado el control. Cosas tan tremendas que viene en la palabra de Dios en segunda de Samuel capítulo 7, ahí nos habla cómo Dios está hablando con David después de que lo sacó
detrás del rebaño, después, detrás de todo eso, y lo pone al frente. Yo no, yo estoy viendo lo que es Jesús Adrián Romero, tuvo una trayectoria tremenda, pero Dios honra al que honra, amigo. Yo no me vería a un lado de unas personajes así, dice, ahora voy yo o va él, y Dios te levanta, amigo, en este caso, porque Dios te está honrando. Es al final de cuentas, es una honra lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso me llama mucho la atención, pero quiero preguntarte, um, es algo tan grande, tan privilegioso que el Señor haga eso. En ese momento, ¿cómo conservaste ese dominio propio? ¿Cómo le hiciste? Esa es la pregunta. Bueno, tuve un momento ahí con Dios antes de subirme, entré al baño, estaba Emanuel Espinosa, el de rojo, Wow. que es alguien también con el que yo crecí escuchándolo y estaba ahí en el baño y yo como, ¿what? Entonces después de que se fue, me miré al espejo y como que hablé con Dios. O sea, fue un momento pues de muchas emociones ahí, que quería llorar, quería reír, quería gritar, quería arrodillarme, y tenía solamente unos minutos antes de subirme a cantar. Entonces el pensamiento que me vino ahí fue: en la casa llora. O sea, después de que pase esto, llore todo lo que quiera, pero este momento es el que tengo para usted, así que disfrútelo. Y como que eso hizo que retuviera un poco las lágrimas, y pues ese llanto de felicidad de ver que Dios me ama tanto, que incluso las cosas que yo sentía que eran bobadas, em, él las cumplió al pie de la letra. Entonces lo disfruté, me subí, canté. Debo decir que no, por causa de ese nudo en la garganta, no canté como en mi 100% de la voz, pero bueno, se intentó y bueno, canté y después de eso recibí el premio de alguien que se llama, creo que Verónica Orozco, es una actriz que, bueno, no me acuerdo si se llama así, pero la cosa es que todo el mundo se quería tomar foto con ella, entonces supuse que era re famosa. Em, y bueno, ahí no termina la cosa. Después de que terminaban los ARPA, me iban a llevar a España en ese año 2017, en noviembre. O sea, yo, después de haber sufrido todas estas cosas que les estoy contando, pensé como, bueno, ya llegó el momento de como decimos acá, los gozosos. Llegó el momento de las vacas gordas. Pero resulta que llegando acá a Bogotá me dio como una infección en la garganta. Comencé a toser en el primer concierto que tuve aquí en Bogotá y tuve que aplazarlo. Entonces yo dije, bueno, vamos a aplazar los conciertos o vamos a cancelarlos por 2 meses mientras descanso, porque el tiempo que estuve allá en México, pues canté mucho, eran 3 veces al día en una emisora o en una iglesia. Em, entonces, durante un mes estuve girando por todo lado, y pues supongo que, bueno, le di mucho a la voz. Entonces yo dije, vamos a descansar, pero la cosa es que no hubo una mejoría, sino que la tos se hizo más evidente hasta que 3 meses después, un día me levanto, estoy tosiendo y voy al baño y en el lavamanos sangre, Ah, caray. una sangre como oscura. Bueno, no quiero abrumarlos con los detalles asquerosos. eh, pero la cosa es que ahí, después de estar recibiendo ese arpa, ahora ya no podía cantar, ahora se me había ido la voz. Y llegó noviembre y no había mejoría, sino que antes yo hablaba como así y ya no me sentaba al piano en tratar de componer y pues mi voz no salía y pues llorando, además que yo soy bien llorón, llorando todo el tiempo dándome cuenta que eso que Dios me había dado se me había ido en un clic, se me había ido en un chasquido de dedos. Y bueno, pasé así casi 2 años enteros donde tuve que volver a los bordados y volver em, a todos esos trabajos antes. Bueno, yo siempre fui puntual, siempre lo hice bien, entonces dejé las puertas abiertas, así que pude regresar. Pero pues a mí me dolía mucho el corazón saber que luché por algo durante mucho tiempo y que se me había ido después de que lo conseguí así de rápido. Y Yo bueno, quiero 2 años preguntarte, después, perdón, eso, sí, sí, quiero sí. preguntarte algo, amigo, porque eso no es común una enfermedad así. A menos, bueno, yo, aparte de ser pastor, hace 15 años yo estudié la carrera de enfermería y sabemos que hay veces que las enfermedades son virales o inclusive son bacterianas. Eh, ¿Hay algún diagnóstico? ¿Fuiste al médico? ¿Qué pasó? Sí, claro que sí, Paz. Yo fui a muchos doctores,
pero cuando me hacían la radiografía o incluso me metían como un tubo así en la garganta, no encontraban nada. O sea, todo estaba aparentemente bien, no había nódulos, no había quistes, no habían absolutamente nada, pero yo les decía como, oiga, no está viendo cómo estoy hablando, o sea, no me escucha cómo hablo, entonces, ¿cómo puede decir que no hay nada? Entonces, no entendieron qué pasaba y tampoco encontraron una solución, hasta que, bueno, Dios tuvo que intervenir 2 años después de ese desierto, después de, bueno, pues a mí el tema de la música me generaba unos ingresos, pues, para poder vivir, es como mi trabajo, y pues el hecho de ya no poder hacerlo, pues simplemente tuve que regresar, como les decía, a los demás trabajos, donde no, donde bueno, ya la situación se complicó. Pero bueno, 2 años después Dios interviene en un culto, como alguien ora por muchas personas, y todos me decían como, Jonathan, mire, ¿se acuerda que me dolía la rodilla? Dios me sanó, y yo con mi garganta mal, yo decía, yo sentí como que Jesús pasó y tocaba a todos y sano, sano. Jonathan, no, quite de ahí, sano, 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 y sanaba a todos, y a mí como que me dejó Te en daban visto. vuelta, ¿no? Sí, pero una semana después me estaba cepillando y tenía como yo tengo la maña de tararear canciones siempre, entonces ese día tarareé y no me dolió, y luego tarareé más duro, y luego tarareé más duro, y luego canté y boté ese cepillo por allá, y me di cuenta que, pues, que estaba sano, que Dios me había sanado, que no fue ahí justamente en el momento, sino que tomó tiempo. Ya mi garganta estaba otra vez bien, y bueno, eso fue el año pasado a principios del 2019, donde otra vez recibí mi voz, y, y bueno, aquí estamos, Jonathan, nos otra gustaría que vez. compartieras un poco con nosotros qué pensamientos pasaron por tu mente al momento de que estabas enfermo y cuáles fueron los pensamientos que tuviste al momento en el que Dios te sanó. Bueno, pues durante el tiempo en el que estuve enfermo entré en depresión y comencé a pensar como que yo ya no, como que Dios ya no me iba a usar, y comenzaba a pensar, bueno, hay gente que es mucho más talentosa que yo, tal vez Dios es poderoso y puede usarlos a ellos. Entonces comenzaba a pensar yo en eso. Hay tanta gente que canta bien, hay tanta gente que compone bien, hay tanta gente que incluso habla mejor que yo, entonces, bueno, Dios creo que los va a usar a ellos, y yo ya quedo aquí en el olvido. Y pues ese pensamiento como que me trajo la depresión de pensar que yo ya no servía para nada, que pues que era mejor estar muerto, que entonces a veces oraba y le decía a Dios, bueno, ya llévame, porque yo ya no le veo mucho sentido a estar aquí, me siento inútil. Y eso pues me llevó también a tomar ciertas decisiones donde cometí algunos errores. Yo seguía asistiendo a la iglesia, pero pues mi corazón no estaba tan cerca como antes, y por eso en la canción esta que estoy lanzando hay una parte que dice cerca de la cruz, más lejos de Jesús. Yo estaba en la iglesia, pero mi corazón no estaba igual. Y después de que Dios me sana, y termina como ese decir, bueno, termina entre comillas porque hubo un año más después de que estuve sano, de escribir las canciones, de volver a reactivar todo em, bueno, el tema, por decirlo así, activar otra vez el ministerio, porque la gente olvida rápidamente. em, entonces, ahí es donde me pude dar cuenta que el propósito de Dios se mantiene firme, incluso por encima de la enfermedad, incluso por encima de la situación económica. El plan de Dios no deja de ser, ni siquiera por mis errores. Lo que Dios prometió alguna vez lo va a Gloria a cumplir. Dios. Y no importa lo que yo haga, no importa si me enfermo, no importa si hoy no tengo ganas, no importa si hoy estoy débil, Dios tiene un propósito que va a cumplir. Y si tiene que sanarme para cumplirlo, si tiene que buscar recursos, si tiene que mover el mismo infierno para cumplir ese propósito, Dios lo va a hacer, porque Él no miente. Entonces ahí me Jonah, pude dar cuenta que el propósito de Dios se mantiene absolutamente firme, y bueno, me levantó de todo esto, me levantó de esta depresión, me sí, dio otra vez la voz para cantar y me dio canciones que estoy seguro que van a levantar a muchas vidas que están Amén. pasando por esta situación o incluso por situaciones peores. exactamente. Mira, Radio Cristiana, vaya, tiene varias personas que nos van a estar escuchando en un momento, que van a encender porque se va a estar repitiendo, repitiendo toda esta conversación. Yo quiero que Dios te ocupe y quiero que tú les digas directamente, porque hay muchas personas a nivel mundial que están perdiendo la esperanza por esta enfermedad que está azotando a las naciones. Quiero que tú les digas, así como tú pasaste por ese valle, por ese desierto, que tú les digas qué es lo que quiere Dios en sus vidas.
Bueno, lo que les puedo decir a todos es que estamos pasando por una situación difícil y yo he pasado por muchas, donde el pensamiento vino em, traducido a ya no hay esperanza, donde ese pensamiento recurrente que venía a mi mente todo el tiempo es como ya no hay esperanza, ya no hay propósito, hasta aquí llegamos. Y sin embargo, Dios en algún punto de la vida llegó con toda su caballería a salvar el día. Entonces, lo único que les puedo decir es que a pesar de la pandemia, a pesar de la enfermedad, el propósito de Dios se sigue cumpliendo, se sigue estableciendo en nuestras vidas y todo aquello que nos prometió en algún momento, Él lo va a cumplir. Y también les puedo decir que Dios no llega tarde ni tampoco llega temprano, Él llega justo a tiempo y solamente Él determina cuándo es el momento justo para cumplir esa promesa, para cumplir esas cosas que Él soñó para nuestras vidas, pero algo sí es seguro y es que Él lo va a cumplir. Y a pesar de que no lo veamos, dice Efesios 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la realidad, es la substancia de una promesa de Dios que veremos en algún momento. Entonces hay que saber que Dios no miente, que si Él dijo que Él iba a hacer algo con nuestra vida, lo va a hacer, porque yo lo he visto, lo estoy viendo y lo voy a seguir viendo hasta que ya deje de respirar. Y esa promesa se va a extender a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y ellos se van a dar cuenta que la promesa que me hizo a mí la va a cumplir en mis hijos, en mis nietos, y cuando ya no queden ni los huesos de mí, la promesa de Dios se va a mantener firme, su propósito se va a mantener firme por encima de lo que venga, por encima de pandemias, por encima de situaciones económicas, por encima de debilidades, de pecados. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Su palabra no vuelve vacía, va y hace lo que tiene que hacer y se cumple porque es la palabra de Dios y su palabra permanece para siempre. Amén. Adelante. Nos gustaría también que nos hablaras un poco acerca de tu nueva canción. ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo fue que decidiste crear esta canción? Bueno, lo que les comentaba cuando el tiempo en el que estuve enfermo, pues tomé ciertas malas decisiones, pues guiadas por la depresión, guiadas por la tristeza, donde en vez de encontrar quizás no sé, un descanso, lo que trajeron fue mucho más dolor a mi vida, donde trajeron más desesperanza, donde el hueco se hizo más profundo y la brecha se hizo más grande entre Dios y yo. Entonces es como una, una parábola del hijo pródigo traía como a mi contexto de vida. La canción se llama Ya regresé y como les comentaba, esa parte donde dice cerca de la cruz, más lejos de Jesús, yo estaba en la iglesia pero lejos de Dios y hoy le digo que ya regresé. Bueno, la canción está hablando de un ruego donde yo le digo, Dios, ya regresé, ábreme la puerta. Y el final, el coro final es Dios como que interrumpe todo y dice, yo ya te había perdonado, yo te estaba esperando todo el tiempo, yo quería que apenas llegaras, tenía todo preparado para hacer una fiesta y celebrar contigo y no me hables de ningún pecado, no me hables de ninguna debilidad, porque eso yo ya no lo tengo en mente, yo lo único en lo que estoy pensando ahora es que estás conmigo, es que regresaste y conmigo tienes absolutamente todo lo que necesites, tienes tu voz, tienes tu talento, estás de nuevo aquí en casa y esto es lo más increíble que me puede pasar. Y creo que eso me rompe por dentro de una manera que no se imaginan, ¿saben? Porque el hecho de ver, o sea, uno puede amar a las personas cuando son buenas con uno, cuando te llaman, cuando te escriben, cuando están pendientes de ti, es fácil amar a esas personas, pero el que te hace la vida imposible, el que la embarra contigo, el que te ofende, el que quizás te roba las cosas, a ese es más difícil amar y sin embargo vemos que el amor de Dios eh, es tan grande que inclusive en medio de las fallas que tenemos, inclusive en medio de los errores, en medio de las depresiones, Dios sigue diciendo, ¿de qué depresión me hablas? Yo lo único que veo es el amor que te tengo a ti, el amor que siempre te he profesado. Y hay algo también que pienso y es como Jesús ya sabía que yo en algún punto yo la iba a embarrar, que yo iba a hacer las cosas mal y sin embargo él murió en la cruz por mí. Él hubiera podido haber dicho como no, esperen, Jonathan, sáquelo de la lista porque es que resulta que cuando él tenga tantos años ahí él como que se va a alejar, entonces creo que no valdrá la pena morir por él. Pero él dijo, no, vamos a morir por todos, vamos a morir por Jonathan y aunque sé que en algún momento la va a embarrar, mi amor se mantiene tan firme como si no hubiera hecho nada malo, como si jamás lo hubiera embarrado, como si siempre hubiera hecho las cosas bien y yo lo voy a levantar y me ha levantado, me sacó ese hoyo profundo, entonces
de esto habla esta canción, Ya Regresé. He experimentado la gracia de Dios de una manera que, pues que aunque no quisiera que, o sea, quisiera haber evitado toda esta serie de errores, quisiera haber evitado toda esta depresión, pero algo trajo bueno y es que conocí a Dios de una manera como debía conocerlo y que eso se tradujo en todas estas canciones de este nuevo disco que se llama Gracia Escandalosa y que contiene letras que tienen mucha más autoridad porque yo las viví, porque yo conocí esa parte de Dios y me doy cuenta que cuando yo hablo desde mi corazón, cuando yo hablo honestamente con mis propias palabras, Dios las usa de una manera increíble que yo no lo puedo entender. Y podemos ver el ejemplo de los premios ARPA y llegar ahí, llegar a tantos corazones y a tantas personas que hicieron que esas canciones fueran de ellos con Dios. Entonces ahí me doy cuenta que, bueno, ser honesto y hablar de incluso nuestras debilidades, porque es muy fácil hablar cuando nos va bien y decir que soy el ministro elegido y decir que soy el santo y decir que todo lo hago bien, pero la realidad es que todos luchamos con cosas, que todos tenemos debilidades, que todos estamos en ese proceso de ser mejores y que ese proceso no puede llegar a su final a menos que Dios intervenga y haga esa obra extraña, ese bueno, que Él pueda dar ese fruto en nuestra vida, porque bueno, nosotros en nuestro corazón a veces solamente están cosas malas, pero que cuando llega a Dios son cambiadas y que y que como traducción a todo eso hay un fruto que no es para mí, sino que es para todas las personas. Entonces este disco es como ese fruto de este proceso, que no Gloria a es para Dios. mí, sino para todas las personas que lo escuchan y que ellas también a través de eso van a dar un fruto que a su vez va a dar otro fruto y la tierra se va a llenar de la gloria de Dios a través de todos los procesos que vivamos y bueno, cuando dejemos actuar al Espíritu Santo para que obre a través de eso y eso se traduzca en bendición pues, para Perfecto. las demás personas. Jonathan, ya nos queda muy poco tiempo. De antemano fue un privilegio que Radio Cristiana, que nosotros hiciéramos equipo, porque esto va a llegar para muchas gentes, para muchos mexicanos, para Estados Unidos, para Centroamérica. Eh, ¿Nos podrías interpretar algo y con eso nos despedimos, Jonathan? Desafortunadamente es el tiempo con el que nos manejamos. Yo de antemano te mando un saludo, te vamos a esperar aquí en México, te vamos a recibir en la iglesia. Yo quiero que Rosy también se despida de ti. Pues nos dio muchísimo gusto que nos hayas contado tu testimonio, que fue completamente impactante y nosotros declaramos que esto no solamente se va a quedar aquí, sino que va a tocar a muchos corazones y de verdad te agradecemos mucho tu tiempo y este espacio que dedicaste para poder compartirnos. Dios te bendiga, amigo, Bueno, pero quiero que vaya, salga la guitarra y adelante, amigo. aquí Te está. escuchamos. Bueno, quiero decirles a todos, pueden escuchar esta nueva canción en Spotify, en todas las plataformas, en YouTube. Ahí la pueden escuchar bien. Ahora les voy a interpretar esta canción que se llama El Más Pequeño, que fue la que canté en los premios ARPA, para que entendamos un poco ese contexto de toda la historia. Se llama El Más Pequeño. Desde esta esquina del planeta, una canción quiero escribir, solo quiero que la escuches para verte sonreír. Desde lo más recóndito del espacio infinito, desde lo más pequeño este cuarto, desde el corazón y no solo desde mi voz. Y no alcanzo a entonar la canción más hermosa que te pueda impresionar. Y vengo como el más pequeño, el menos importante de todo tu reino, que no tengo presentes para sorprenderte, solo quiero postrarme a tus pies para escucharte. Desde esta esquina del planeta, una canción quiero escribir, solo quiero que la escuches
para verte sonreír desde lo más recóndito del espacio infinito, desde lo más pequeño de este cuarto, desde el corazón y no solo desde mi voz. Y no alcanzo no a entonar la canción más hermosa que te pueda impresionar. Y vengo como el más pequeño, el menos importante de todo tu reino, que no tengo presentes para sorprenderte, y solo quiero mostrarme a tus pies para escucharte y adorarte. Cerramos con esto. Y todos los que nos escucharon, en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que es una bendición todo lo que pasó. Dios los bendiga, amados hermanos, y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Y ahorita vamos a aventarnos la otra así como va.